que es bastante, es ¿qué es el poder legislativo? ¿Qué es el poder legislativo, chicos? A ver quién se acuerda. De una manera simple, ¿cómo lo podemos definir el poder legislativo? Lo podemos definir como una de las tres divisiones de poderes que tenemos. Ahí está, ahí se escuchó, es una de las tres divisiones del poder, o sea, es uno de los tres poderes que tiene la República. Exacto, ¿Qué más? Sí. Se encarga de sancionar y hacer leyes. Exacto. Esa es su principal función, es que es deliberar y sancionar leyes. Y acuérdense, compuestas por dos cámaras, que son la de diputados y las de senadores. Y además de hay poder... que marcar. Sí. Hay que, por ejemplo, como te decía hoy, que nos pregunte, bueno, desarrolle, qué es el poder legislativo, atribuciones, etcétera. Hay que marcar, por ejemplo, la cantidad de diputados, senadores, cuánto corresponde a algún ejemplo. Mira, todo dato suma, porque esa es la cantidad de integrantes que tiene el Poder Legislativo. Sabemos que está dividido, como decíamos, en dos cámaras, que son de diputados y senadores. ¿Cuántos integrantes tiene cada uno? 257 los diputados y 72 senadores. Exactamente. Y provincia, sí, exactamente. Acuérdense que se eligen... por minoría. Exacto, y se eligen por el voto popular, por el principio de soberanía popular, que fue lo que vimos al principio de la cursada. Y bueno, además de legislar, también acuérdense que el Congreso ejerce ese control de gobierno, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos. ¿Se ve ahí el cambio de pantalla? Sí. Listo, genial. Sigamos, así le metemos porque tenemos bastante. Bueno, sabemos entonces que si el Poder Legislativo es el encargado de deliberar y emitir estas leyes, tiene que haber una iniciativa legislativa. Bueno, esa iniciativa legislativa, para decirlo de una manera más terrenal, es esa facultad que hay para presentar proyectos de ley. ¿Y quién puede presentar? Disculpa, se te escucha un poquito bajo, ¿Se escucha bien ahí? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien también. Yo lo escucho bien. Ah, bueno, capaz que puede ser el A dispositivo. Germán yo lo escuché bajo, a Germán, pero... Sí, se escucha un poquito bajo. Bueno, trato de hablar más fuerte a ver si sirve. Que cierren los micrófonos, pensé que había alguien. Bueno, sigamos. Entonces, sabemos que, como decía recién, está la iniciativa legislativa, que es aquella facultad de presentar proyectos de ley. Bueno, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley? Los que tienen las cámaras. Sí. Diputados y senadores, entonces. ¿Quién más? Los ciudadanos. Y el pueblo, exactamente. Y los ciudadanos, o sea, el pueblo, puede presentar proyectos de ley a través de la famosa iniciativa popular, que está establecida en el artículo 39, que sabemos que el artículo 39, lo leo rápido, dice: los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. O sea que en esos 12 meses, en ese año, hay que tratar el proyecto que nace por voluntad del pueblo, por iniciativa popular, que ahora lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué es la consulta? Gastón, el 77 sería la iniciativa a cargo del Congreso del Poder Ejecutivo. El 77, yo tengo anotado eso también. Esperen, vamos por partes. Todo lo que es la primera parte, acuérdense, artículo 39 tenemos iniciativa popular y después el que sigue es el artículo 40. Vamos por partes, así vemos todo. Okay, perdón. Sí, acordate que también es una atribución del Poder Ejecutivo, que es lo que decís vos, el poder presentar, el poder incentivar que haya el tratamiento de leyes, claro, exactamente, va por ahí, así que sí, pero sigamos así, vamos todos encolumnados, porque si no se disparan varios temas. Disculpa. Lo que pasa es que tenía anotado justo esos dos, nada más, yo viste como una llave que dice iniciativa, entonces por eso te preguntaba. Claro, no, igual está bien porque sabemos que el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, puede insistir para que se trate un proyecto. Pero bueno, volvamos acá, tenemos la iniciativa popular, o sea, ya sabemos que el Congreso con las dos cámaras puede tratar, o mejor dicho, presentar proyectos de ley. El Poder Ejecutivo, ahí con el presidente
insistiendo que se presenten. Sabemos también que puede ser el pueblo, como lo dijeron ustedes mismos, y vimos recién iniciativa popular. Y después existe la consulta popular. ¿Qué es la consulta popular? La participación ciudadana. Exacto, sí, es una herramienta o un mecanismo que lo que busca es que haya una mejor y mayor participación de lo que son los ciudadanos en esta etapa de formación de las leyes. Y esta consulta popular, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto, que se puede transformar en un proyecto de ley? ¿Iniciativa de qué cámara era? Diputados. Exactamente, Cámara de Diputados. Muy bien. ¿Se acuerdan qué pasaba en caso de que sea votado a favor por todo el pueblo esa consulta popular? Si es vinculante, se sanciona ley, no puede vetarla al presidente. Exacto. Si el voto era afirmativo, se tiene que ser ley y tiene que promulgarse de manera automática. Ahí no se podía vetar, exacto. Y acá yo les marqué, porque en clase me acuerdo que preguntaban mucho, que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de las mayorías, el concepto del quórum. ¿Alguno se acuerda que era el quórum? El número de miembros mínimo requeridos para que las cámaras empiecen a sesionar. Exacto, sí, es esa cantidad de miembros que tiene que haber para poder empezar a deliberar o también votar un proyecto de ley para tomar esas decisiones. Y ahora vamos con las mayorías. Hay 3 tipos de mayorías. Las mayorías simples, la absoluta y la mayoría agravada. Sabemos que la mayoría simple va a ser esa, que por ejemplo en una votación se basa en una cantidad que no alcanza la mitad más una, pero va a ser superior a otras cifras. O sea, al ser superior a otras cifras, vamos a tener aprobado ese proyecto. Después, sabemos que tenemos una mayoría que es absoluta, que en lo que es en la práctica es aquella que se conoce, o mejor dicho, se le dice que es la mitad más uno. Y acá vamos con una de las más importantes, que es la mayoría agravada. Esto se lo deben acordar de las reformas, cuando vieron el proceso de reforma constitucional. Bueno, esta mayoría agravada es aquella que tiene que superar a la mitad más uno. O sea, es la que tiene que ser 2/3 de los miembros, que pueden ser presentes. Por ejemplo, una ley que sea, que refiera al artículo 75, inciso 22, requiere la mayoría agravada. Exacto, muy bien, muy bien. Ahora eso igual lo vamos a ver y acuérdense, tiene que ser 2/3 de los miembros presentes o de la totalidad de los miembros. Y ahí, como decía la compañera, yo acá les marqué cuáles son aquellos que tienen que tener esas mayorías agravadas. Si no me equivoco, lo puse en la filmina, si no después se los paso, porque los tenía, pero como dice la compañera, son para aquellas cosas que son de un tratamiento especial, de un tratamiento que se necesita sí o sí la mayoría agravada por la complejidad, por ejemplo, la reforma, aquellos que son del artículo 75, sí. La mayoría agravada sería para votarlo, ¿no? Porque la mayoría presente es para el inicio de sesión. Claro, el quórum sí, el quórum es la cantidad de gente que tiene que haber para empezar la sesión. Claro, sí. Tiene que votar con mayoría agravada, sí, exactamente. Eso es para determinadas cosas. Por ejemplo, como estuvimos hablando, el proceso de reforma constitucional se necesitaba ese 2/3. Que se acuerdan que era la discusión si era de los presentes, de los totales. Hay determinadas tratamientos de leyes o de proyectos de leyes que necesitan sí o sí esa mayoría. Bueno, y acá yo les separé, porque hay algunos proyectos que sí o sí inician en Cámara de Diputados y hay otros que inician sí o sí en Cámara de Senadores. ¿Alguno sabe alguno? Si no, lo repasamos acá. Contribuciones es de diputados. Exacto. La ley de convenio de coparticipación tributaria es de senadores. Muy bien. La iniciativa popular es de diputados. De diputados, exactamente. También todo lo que es la parte de reclutamiento de tropas es sobre Cámara de Diputados. Lo que es la consulta popular también, como dijo la compañera, inician en diputados. O, por ejemplo, también la iniciativa popular es por Cámara de Diputados y también aquellas iniciativas que salen de la consulta popular. Recuerde que son 2 artículos diferentes que se mezclan entre sí.
ya sea el artículo 39 o el artículo 40, los dos se inician por Cámara de Diputados. Y senadores, como decía, todo lo que es materia de coparticipación federal, aquellas que proveen al crecimiento armónico de la nación, dice la Constitución Nacional, y también aquellas leyes, atento a esto, que promueven políticas diferenciadas para equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Así que eso ténganlo en cuenta para la hora de poder justificar en un parcial. Supongamos que hay algún decreto, ordenanza o cualquier tipo de norma que hable sobre estos temas, acuérdense que es tratamiento legislativo del Congreso. ¿Podrías dar un ejemplo, si no te molestas, a que sea un poco muy simple, como para terminar de entender lo que acabas de decir? De esto de las políticas. Sí, de lo que acabas de decir de los senadores, porque, o sea, lo puedo estudiar así, pero no entiendo cómo después bajarlo para un ejemplo en el parcial. Sí, supongamos que, o sea, acá nosotros lo que tenemos que saber es que la regla general es que cualquier proyecto se puede presentar en cualquiera de ambas cámaras, pero que hay determinados proyectos que en realidad no. O sea, hay una excepción, que por ejemplo en la Cámara de Diputados hay determinados proyectos que sí o sí se inician en la Cámara de Diputados. Sí, por ejemplo, lo que no entendí es lo de senadores que dijiste a lo último, que había que tener, que había que prestar mucha atención a eso. Bueno, en este caso la Cámara de Senadores también tiene leyes que inician ahí. Supongamos que a la hora de resolver un caso o que en la práctica misma pasa que se hace un decreto, una ordenanza o una norma que hable sobre estas materias, por ejemplo, no sé, una norma que sea de una política entre provincias y regiones para el crecimiento. En ese caso, ustedes tengan en cuenta eso. Que no es materia. Supongamos el ejemplo del primer parcial que lo vimos. Sí. Cuando el caso práctico hablaba sobre los recursos naturales. En ese caso había un decreto, no recuerdo bien qué tipo de decreto era, pero creo que era un DNU. Supongamos que había un DNU, que ese DNU lo que hacía era crear una empresa que va a explotar, una empresa en Salta, que la va a explotar la provincia de Chubut. Bueno, en ese caso, si bien es una política que busca el desarrollo de la región y la provincia, está interfiriendo. O sea, se hizo por un decreto, no se hizo por el tratamiento de la Cámara de Senadores, como corresponde. ¿Se entiende ahí más claro? Sí. Hay determinadas materias que son potestad sí o sí y facultades sí o sí del Congreso. Por lo tanto, si ustedes a la hora de analizar un caso ven y dicen, che, pero mirá, esto es materia del Congreso en realidad, no, está mal el decreto. O sea, ya de entrada saben por qué está mal el decreto. O sea, es como otra forma o otra manera de estudiarlo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Si no queda claro, lo revemos, pero supongamos que tienen de vuelta el caso ese, que es justamente que se crea una empresa que va a hacer explotación minera, que explota los recursos naturales de otra provincia, ya saben que no, que es facultad del Congreso. Y obviamente también saben que cada provincia puede explotar sus recursos naturales. Si bien es una política que busca equilibrar, que busca el desarrollo de las provincias, de la región, no es facultad de un decreto, es facultad del Congreso, no es facultad del Ejecutivo. Creo que ahí vamos bien. Sí. Y un ejemplo, ponerle que sea un caso, por ejemplo, no sé, como el que ocurrió en la pandemia, un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Ahí es un acto, digamos, extremo, ¿no? O sea, porque es para un cuidado de salud, digamos. Claro, bueno, el decreto de necesidad de urgencia ahí estaba bien porque cumplía todos los requisitos. Ahora cuando lleguemos al Ejecutivo lo vemos bien porque hoy son muchos temas y tenemos que ir avanzando. Pero ahora cuando lleguemos al Ejecutivo eso lo vemos bien. Sigamos acá por todo lo que es la parte del Poder Legislativo y después vamos al tema de los decretos. Pero le puse el ejemplo para que lo entiendan, que hay determinadas materias que sí o sí es del Congreso, que no se puede hacer de otra manera. Bueno, después, que esto es un resumen bastante básico de cómo es que se trata un proyecto. Primero tiene que estar en la mesa de entrada, que obviamente puede ser de la Cámara de Diputados o también de senadores, porque cualquier cámara es la regla general, se puede iniciar un proyecto. Una vez que está en esa mesa de entrada, después pasa una segunda instancia, que es que se debe tratar en las comisiones de asesoramiento, que
puede ser una sola comisión o pueden ser más, eso es dependiendo del tema y la complejidad de este proyecto de ley. Estas cámaras, estas comisiones, lo que van a hacer es emitir un dictamen, que no necesariamente va a ser vinculante el dictamen. Y sabemos que una de las variantes que puede pasar es el famoso, que lo vimos en clase, es el famoso que se puede presentar sobre tablas. Sobre tablas significa que dependiendo, o sea, o debido a la urgencia que tiene ese proyecto, se puede presentar directamente en las cámaras sin haber pasado por una comisión. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien?